Buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde tenemos el gran privilegio de poder compartir la palabra, poder compartir pues esta pequeña apertura hacia el pueblo del Señor. Amén. Hermanos, que en este día tan precioso que el Señor nos ha regalado, haya tú disfrutado como yo he disfrutado, aunque el tiempo esté lloviendo, es necesario a veces para la tierra y para que la atmósfera se limpie, ¿no? Amén. Hermano, que en esta tarde tú desde el rincón de tu casa te puedas sentir a gusto con la palabra que en esta tarde queremos compartir con vosotros. Hermano, antes de empezar pues la reunión, me gustaría presentarle al Señor todo lo que se vaya a acontecer en esta tarde aquí, ¿no? Amén. Padre, te damos gracias por este día tan precioso Bendito que sea tú tu nombre, Señor. nos has regalado, Gracias, Dios mío. Padre. Señor, gracias porque tú le has dado forma con tus manos, con tus dedos, Dios mío, a este día tan maravilloso, Dios mío, el cual hemos podido disfrutar tu pueblo, la creación que tú has creado, Dios mío. Padre, en esta tarde, Dios mío, presentamos la apertura, presentamos tu palabra, presentamos todo en tus manos, Señor, para que sea tú, Dios mío, el que estés en medio de nosotros, Dios mío. Padre, en esta tarde necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo para que no seamos nosotros, sino sea tú en nosotros, Dios mío, quien hable a través de nuestra boca. Te lo pedimos todo Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén Amén. y amén. Bendito sea. Hermanos, estamos viviendo unos tiempos muy complicados, muy difíciles, donde en la vida se va a presentar pues grandes retos, ¿no? Y retos que vienen a diario a nuestras vidas, ¿no? Y a veces es difícil permanecer animado con un deseo de seguir hacia adelante y batallar hasta superar el obstáculo que estemos pasando en ese día, ¿no? Hermano, qué bueno es encontrar en la palabra del Señor, Amén. esa palabra que necesitamos de ánimo para seguir hacia adelante, esa palabra de consuelo para poder seguir hacia adelante y poder alcanzar el objetivo a lo cual hemos sido llamados, como dijimos la semana pasada, a la vida eterna, ¿no? Hermano, Dios nos da a conocer en su divina misericordia, nos da su palabra, como he dicho antes, ¿no? Él nos anima a través de un salmo, a través de un versículo, hermano, a seguir hacia adelante, a confiar, sin importar las circunstancias, sin importar los obstáculos que nos venga cada día a nuestras vidas. Hermano, en esta tarde te voy a dejar pues un precioso versículo y se encuentra en el libro de Isaías 41, versículo 10. Y dice así el Señor en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, el Señor nos dice, no temas, iglesia, por muy grande que sean los obstáculos que te venga en la vida, por muy grande que sea el obstáculo que se te venga mañana o haya pasado en este día, ¿no? Hermano, el Señor te dice, no temas, no desmayes, porque el Señor está contigo, ¿no? Porque yo soy tu Dios. Fíjate qué gran privilegio, qué gran promesa, ¿no? Porque yo soy tu Dios. Hermano, qué bueno es saber que el Señor que el Señor no nos abandona. Hermano, eso es una promesa preciosa. El Señor no nos abandona. El Señor siempre está a nuestro lado. Por eso dice, no temas, iglesia, yo estoy contigo. Hermano, vamos a ir un poquito más hacia abajo y vamos a leer el versículo 13 para que entendamos esta apertura tan preciosa que el Señor quiere transmitir, ¿no? Y dice, porque yo, iglesia, dice el Señor, soy el Señor, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Qué versículo tan precioso para estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado de vivir. Hermano, no
temas, el Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con la iglesia, hermano, y el Señor nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda. ¿Y sabéis por qué, hermano? ¿Y sabéis por qué? Porque fijaros en el versículo 9, ¿qué dice el Señor? Tan precioso versículo, hermano, para que sea arraigado en nuestro corazón, para que esa sea nuestra identidad con el Señor. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé, te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, hermano. Cada uno que representamos el pueblo de Dios somos de un rincón, somos de los 4 puntos cardinales de esta ciudad. Somos del norte, del sur, del este y del oeste, hermano, y el Señor no te va a desechar. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos por Él. Hermano, hasta aquí la apertura y ahora nuestro hermano José Luis nos va a deleitar con unas alabanzas. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el Señor nuestro Dios que nos hace sonreír ya desde temprano, ¿verdad? Y como dice el cántico, y como dice el rey David, mi corazón está dispuesto. Vamos a cantar al Señor. Mi corazón está dispuesto, Señor. Cantaré salmos y esta es mi gloria. Despierta, salterio y alba. Despertaré al alba. Mi corazón está dispuesto, Señor. Cantaré salmos y esta es mi gloria. Despierta, salterio y arpa. Despertaré al alba. Y exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tu mano poderosa. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tu mano poderosa. Te alabaré entre los pueblos, oh Dios, a ti cantaré entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor, y porque podemos alabarte, podemos escuchar tu palabra preciosa, Dios mío. Y en esta hora, Padre, danos tú unos corazones, Señor, dispuestos para escuchar tu verdad, dispuestos para escuchar tu palabra. Dios mío, que nuestros corazones, Señor, estén ya por esta apertura, Señor, y por esta presencia tuya dispuesta, como dice el cántico, a recibir la semilla del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a escuchar en esta tarde la palabra del Señor y vamos a continuar con el libro, el Evangelio de Mateo, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Y vamos a hablar hoy, brevemente, querido hermano, sobre la honestidad en el lenguaje. Y yo diría un poquito más, podríamos enlazarlo también con la pureza. Ser honestos y ser puros en nuestro lenguaje. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 5 de Mateo, después de hablar Cristo del divorcio, habla el Señor de los juramentos y dice en el versículo 33 del capítulo 5, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra,
porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, los rabíes, como nosotros sabemos y como nosotros estamos estudiando los jueves, eran permisivos, eran tolerantes, toleraban muchas cosas, y en este caso toleraban en su enseñanza sobre los juramentos. Pero nosotros tenemos que insistir en que este tipo de interpretación no es la que realmente Moisés dijo al pueblo, sino que es una interpretación que hubo en un periodo del pueblo de Israel, llamado periodo intertestamentario, donde varias sectas judías tomaron el control de la interpretación bíblica y comenzaron a interpretar las escrituras y los mandamientos de la manera en la que ellos querían. Algunas escuelas eran un poco más ortodoxas, un poco más severas, y otras más liberales. Y en este caso de los fariseos, aunque por mucho tiempo se nos ha recordado que era gente pues muy ortodoxa y gente muy exacta con los mandamientos, tenían una interpretación un poco liberal que los hacía realmente llevar una carga menor de los mandamientos escritos. Y por eso es necesario que nosotros vayamos a lo que realmente dicen las Escrituras, primero con Moisés, acerca de esto que nosotros estamos estudiando hoy, que llamamos el juramento. Diciendo el Señor Jesús, y volviendo al texto, cuando dice además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, hemos de notar que esto que dice Jesús no se corresponde literalmente a ningún mandamiento, ni a ninguna enseñanza escrita en las Escrituras, sino que Jesús se está refiriendo a aquellos que interpretan. Es decir, en otras palabras, Jesús les estaría diciendo al pueblo, ustedes habéis escuchado de estos que a los antiguos se les fue dicho esto otro. Pero realmente es una interpretación equivocada y Jesús lo va a demostrar. En primer lugar, cuando nos vamos a la ley de Moisés y vemos algunos textos, como por ejemplo Éxodo capítulo 20, versículo 7, el tercer mandamiento, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Levítico 19:12. También se nos escribe en Números capítulo 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto al Señor, no quebrantará su palabra. Y finalmente en Deuteronomio 23:21 dice la palabra del Señor, cuando hacéis voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo. Querido hermano, hasta una lectura superficial de estos textos, vemos que la intención realmente no es quizá la fórmula, sino se basa más bien en mantener la palabra de aquella persona que está hablando. Es decir, prohíben el falso juramento o el perjurio. Es decir, hacer un voto y después romperlo. No tanto la fórmula. Lo que la Biblia ataca es que nosotros digamos algo y después no lo hagamos. Y esto, hermano, para los fariseos era algo que ellos no entendían, sino que desviaron la atención del voto mismo, es decir, de la palabra verdadera que de la persona tiene que salir, y ellos pusieron hincapié más bien en la fórmula. Es decir, ellos dijeron, mientras que tú y que yo no juremos por el nombre de Dios, los juramentos se pueden quebrantar. La palabra de las personas se pueden quebrantar. Es decir, no era jurar en falso lo que ellos atacaban con su interpretación, sino
Más bien ellos atacaban el jurar por el nombre de Dios en falso. Cualquier fórmula era permitida y podía quebrantarse si no se encontraba el nombre de Dios en medio. Pero Jesús expresa en su explicación un desprecio hacia este razonamiento. Y lo encontramos un poco más adelante en Mateo, capítulo 23, versículos 16 y 22. Mateo 23, versículos del 16 al 22. Dice la palabra del Señor: ¡ay de vosotros! Está hablando Jesús a los fariseos, guías ciegos. Y vean lo que dice: que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es decir, hermanos, Cristo literalmente nos está diciendo que cualquier forma de juramento o cualquier palabra que sale de nuestras bocas son cláusulas que tienen el mismo pecado si no se cumplen. Dice el Señor, lo hemos leído antes: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, sino sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, la fórmula al hacer votos no tiene pertinencia alguna, y en particular aquella distinción que hacían los fariseos entre las fórmulas en las cuales se mencionaba a Dios y no se mencionaba. Es completamente artificial. No importa con cuánto empeño se intente, el Señor dice, no se puede evitar hacer referencia a Dios, porque todo es creado por Dios. Si tú juras por ti mismo, si tú juras por el cielo, si tú juras por tu hermano, si tú juras por cualquier cosa, son y está en medio el bendito Dios del universo. Así que si tú juras, como dice el Señor, por el cielo es el trono de Dios, si es por la tierra es el estrado de los pies, si es por Jerusalén es la ciudad del Señor, y si juras por tu cabeza, en verdad tú eres también criatura de Dios. Así que de ningún modo la preocupación de Jesús era la preocupación de los fariseos. La preocupación por las fórmulas no era de ninguna manera el propósito de la ley. Los fariseos, recordamos otra vez, estaban insistiendo en que lo importante era mantener los votos que hacíamos cuando metíamos a Dios por medio. Pero Cristo dice que cualquier forma en la que nosotros comprometamos nuestra palabra, estamos atados. Todas las fórmulas son superfluas, porque la fórmula no agrega nada a la solemnidad que hacemos en un voto. Hermanos, en síntesis, lo que nos quiere decir el Señor aquí es que debemos guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Entonces, los votos, el jurar por este o el jurar por el otro, no serán necesarios. Si tu palabra es sí, sí, no, no, no te hace falta jurar por nadie, porque realmente en ti está la honestidad y la pureza de la palabra. Y el juramento
querido hermano, y no se te olvide nunca en la vida, el juramento que hacen las personas con Dios y con la Iglesia, etcétera, etcétera, o por la Virgen de no sé qué, se debe más bien a la falta de veracidad que encontramos en nuestras palabras. Nosotros mismos nos estamos haciendo, en caso de empeñar nuestra palabra jurando por Dios o jurando por cualquiera, nos estamos diciendo que si no juramos, realmente somos mentirosos. Que nuestra palabra no vale nada. Ahora, por supuesto que en la palabra del Señor aparecen textos donde Dios jura por su mismo nombre. ¿Por qué? ¿Era necesario? De ninguna manera. No era necesario que Dios jurara por su nombre, sino que lo que hace el Señor ahí es confirmar nuestra fe. Es decir, la falta del ser humano es que no somos dignos de confianza, ni vemos en los demás personas dignas de confianza y necesitamos escuchar estos juramentos. El Señor se pone al nivel del hombre por la falta de nuestra fe y de alguna manera nos habla en el lenguaje que nosotros entendemos. Pero de ninguna manera es posible que Dios jure por sí mismo, porque Dios no es hombre para que mienta. Y la segunda reflexión sería en este caso, bueno, si no hace falta jurar, entonces, como dice la Escritura, podemos nosotros como creyentes jurar ante la Iglesia, jurar ante las leyes o jurar ante cualquiera que nos demande juramento. Pues decir que no sería una interpretación bastante errónea también, porque el mismo Cristo nos demuestra que cuando en el Sanedrín a él se le conjuró por el Dios viviente que le dijera al sumo sacerdote si él era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús no se calló ni negó hablar, sino que confesó que lo era y que posteriormente lo verían entronado a la diestra de Dios. Así que lo que Jesús enfatiza en su enseñanza fue que los hombres honestos no necesitan recurrir a juramentos, no que deberían prestarle juramento a la autoridad cuando ésta se lo requiera. Así que la aplicación moderna para nosotros, hermanos, es ser gente de palabra, gente que vivamos con nuestro sí y con nuestro no, que nuestra palabra diga lo que quiere decir y querer decir lo que nosotros decimos. Y además, en esta tierra de exageraciones en la que utilizamos la hipérbole y los superlativos de manera constante, recuerden que también la exageración es una forma de alguna manera, de enfatizar o de poner fabuloso una invención. Tenemos que ser honestos y describir lo que verdaderamente el Señor quiere. Recuerda, hermano, que la oscuridad no es apartada por predicar sobre ella. La oscuridad es disipada, es apartada por la presencia de la luz. El Señor te está diciendo que tú y que yo y que la Iglesia somos luz en este mundo. Y tu palabra y mi palabra tiene que ser sí o no. Y no intentar jurar por nadie, no porque sea malo jurar delante de Dios, sino más bien porque al jurar nosotros estamos diciendo que nuestra palabra en sí misma no vale nada y que somos realmente mentirosos. Pero si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tenemos que ser honestos y puros y decir mi sí es sí y mi no es no. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Antonio que pase por aquí para hacer una oración para terminar este tiempo, porque a continuación va a venir un pequeño estudio sobre la intercesión y unas oraciones que vamos a hacer junto con vosotros que estáis en vuestros hogares. Que el Señor os bendiga. Os dejo con nuestro hermano para que haga una oración final.
Padre, te damos gracias, Dios mío, una vez más por tu palabra, Dios mío, transmitida a través de tu siervo. Señor, que tu palabra haya sembrado la semilla que tú quieres sembrar, Señor, en esta tarde. Señor, estamos contentos, Dios mío, porque una vez más tu palabra ha sido transmitida, pues a través de los medios que tú has puesto en nuestro alcance, Señor. Señor, bendice grandemente a tu pueblo, Dios mío, bendice grandemente a tu iglesia y bendice también grandemente, Dios mío, a los enfermos, para que en el nombre de Jesús sean sanados, Dios mío. Padre, ahora te ponemos, Dios mío, esta reunión o este estudio, mejor dicho, de la oración para que tu palabra sea también transmitida con poder y con fuerza, Dios mío. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.